Muy buenos días, ¿me oyen? ¿Sí? Bueno, pues ante todo quiero agradecer esta invitación a participar en el segundo Congreso Internacional Criptojudíos, siglos XVI al XVIII. Quiero también agradecer a los directivos de CEDIJUM, a la Universidad Iberoamericana y a todos los que han hecho posibles llevar a cabo esta conferencia. El criptolenguaje de los conversos. Introducción. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el lenguaje es, y cito, la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Los otros sistemas de signos pueden ser variados e incluyen, por ejemplo, desde los escritos hasta los corporales. Sobre el origen del lenguaje hablado, podemos acudir a la época prehistórica, donde la comunicación surgió por sonidos onomatopéyicos, de los cuales aún han quedado restos en todos los idiomas. Asimismo, el lenguaje de las manos y las expresiones faciales que se ejecutan de manera inconsciente refuerzan la expresión de lo dicho. A esto podemos añadir los diferentes órganos fonoarticulares que hacen posible la emisión de los sonidos. Según avanza la humanidad, las palabras aumentan y entran en el terreno de lo abstracto, lo conceptual, lo simbólico. Adquieren otro sentido y ya no solo se refieren al mundo físico alrededor, sino al interno y a la posibilidad de los múltiples significados de cada palabra y a su interpretación. En este caso, la palabra deja de ser inocente para convertirse en un instrumento de poder, de mandato, de manipulación, de legalidad, pero también de poesía, de musicalidad, de amor. Es decir, la palabra es el reflejo del ser humano y abarca toda su esencia. Hay palabras para todo y si no las hay, se inventan. Poseen vida y muerte, se sujetan a modas y desaparecen. Nacen nuevas. De ahí que en el mundo político y religioso sean la clave para ejercer su dominio. La palabra inquirir lo manifiesta en su significado de indagar. El Tribunal de la Inquisición pretendía descubrir los casos de herejía y la pregunta era fundamental para condenar por la respuesta. El interrogado tenía que escoger sus palabras cuidadosamente para salvarse. La palabra se convierte en peligrosa, a no ser que se encuentre la antipalabra. Y para consolar, para salir adelante, se descubre que la palabra penetra en el reino del doble sentido, de lo críptico, de lo identitario. Surge lo que he llamado el criptolenguaje, utilizado en circunstancias extremas de ocultamiento, de persecución, de censura, de espionaje. El miedo a la palabra. En sociedades sin libertad de expresión, en las que la menor crítica al régimen puede acarrear prisión y hasta muerte, los espíritus libres se las ingenian para crear un lenguaje adecuado que permita transmitir sus ideas. La Inquisición no solo persiguió a las personas físicas, sino también las ideas, el pensamiento, la ciencia, los libros. Instituyó una serie de reglas
que debían seguirse para aprobar la publicación de libros. El Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum se emitió en España en 1551, anterior al promulgado por el Papa Pío IV en 1564, en el Concilio de Trento, y daba una larga lista de libros que no deberían leer los católicos. Este índice se mantuvo hasta el año de 1966, en que el Papa Pablo VI lo abolió. Algunos de los autores incluidos hasta el siglo XX son de mencionar: Lutero, Erasmo, Giordano Bruno, Descartes, Montaigne, Copérnico, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, André Gide, Jean-Paul Sartre. Dentro de la literatura española fueron prohibidos El Lazarillo de Tormes, La Celestina, los libros de Juan Luis Vives, de Juan Valdés, de Fray Luis de Granada, y lo peor, Fray Luis de León fue condenado a 4 años de prisión por haber traducido del hebreo el Cantar de los Cantares. Es más, se prohibió traducir la Biblia a lenguas vernáculas. Es por eso que la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con versos, fue prohibida y tuvieron que huir de España en el siglo XVI. Por mencionar otro caso famoso, está la amenaza que recibió Sor Juana Inés de la Cruz por haber escrito la Carta Atenagórica, que la obligó a defenderse en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Al expresar, y cito: «Dejo eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar». Hasta aquí, Sor Juana. Lo que muestra el temor al deseo de conocimiento que se asociaba con el judaísmo. También Santa Teresa, de familia de conversos, hacía alarde de ser ignorante. Y en mi niñez, en la escuela, al que era estudioso se le aplicaba la palabra despectiva de machetero. Aún quedan rastros de que el saber, el conocimiento, la ciencia son peligrosos. Todo lo hasta aquí mencionado confirma la importancia de la palabra en torno a la interacción con el individuo y la sociedad, y cómo había que ser sumamente cuidadoso con lo que se decía o escribía. En ese momento nació la idea de que la polisemia era un buen instrumento para crear mensajes y desarrollar un criptolenguaje. Tal vez una herencia de la interpretación cabalista por variación del sentido de cada palabra, ya que en hebreo no se escriben las vocales. Grandes novelistas de los siglos XV, XVI y XVII, después del decreto de expulsión de los judíos, forzados a convertirse al cristianismo, enfocaron sus historias de una manera novedosa para dar a entender su situación y al mismo tiempo pasar inadvertidos por los censores de la Inquisición. La novela pastoril, la picaresca, la celestina, el Quijote y hasta la poesía de Teresa de Jesús y de Fray Luis de León fueron escritas bajo esas circunstancias. Los autores descubrieron una técnica oblicua que les permitió desahogar sus inquietudes, criticar metafóricamente la sociedad española que se había vuelto intolerante, luego de haber permitido durante la Edad Media el desarrollo y florecimiento de la cultura hebrea y de la árabe.
La Celestina nos muestra el caos de una sociedad en la que ya nadie es lo que es y en que la identidad tiene que ser disfrazada. El Quijote opone los verbos ser y parecer constantemente. Los molinos serán molinos, pero parecen gigantes. Un rebaño de ovejas se convierte en un ejército. Aldonza Lorenzo cambia de nombre a Dulcinea. Las novelas picarescas, desde El Lazarillo de Tormes hasta El Guzmán de Alfarache, exponen un imperio en decadencia, corrupto, cínico. Las novelas pastoriles, en cambio, presentan un mundo idealizado en el que la realidad es borrada por sus incongruencias e injusticias. Ahora paso a hablar de la Celestina. Podemos considerar la Celestina o tragicomedia de Calixto y Melibea, de Fernando de Rojas, como el antecedente de la criptoliteratura. Su fecha de publicación es simbólica, 1492. Teología, religión y leyes subyacen en toda mente a partir de 1492. Conforman un oscuro paisaje de fondo imposible de soslayar. Nacen leyes, decretos, reformas, modificaciones. Se afirma la tradición teológica y se instauran innovaciones jurídicas referentes a la expulsión de los judíos y a la legislación de Indias o Nuevo Mundo. Un siglo después del decreto que expulsaba a los judíos de España y de la consecuente división de la sociedad en dos clases irreconciliables, cristianos nuevos y cristianos viejos, además de criptojudíos, los efectos no solo siguen notándose, sino que se han acentuado. El paso del tiempo agudizó el problema de manera tal que dio nacimiento a pasiones extremas y situaciones temibles. Orgullos desenfrenados, temores paralizantes, acciones bajo cuerda, mentiras exaltadas, negaciones abisales, corrupción degradante, identidades descompuestas, reino de la mistificación. El todo revuelto, la nada flotando. Líneas de fuga en todas direcciones. Quien se vuelve soldado, quien místico, quien pícaro, quien inquisidor, quien Celestina, quien Don Juan, quien Don Quijote. De todas las disciplinas, la literatura será la encargada de recoger las formas del nuevo vivir, o del nuevo desvivir, o la vividura, como la llamó Américo Castro. Vivir será un constante peligro y más valdría que la vida fuese sueño. Dos obras literarias marcarán también de manera definitiva ese momento histórico y representarán la partición de la sociedad española en cristianos viejos, cristianos nuevos y criptojudíos, de esa fecha en adelante. Se trata de la Celestina y de los diálogos del amor. La primera escrita en lo que será de inmediato una España represiva y la otra escrita en libertad, ambas por dos judíos, uno obligado a convertirse al cristianismo, Fernando de Rojas, y otro de familia expulsada que se afinca en Italia y no tiene temor ni será perseguido por ser llamado León hebreo. Ambas obras representan también dos enfoques opuestos del concepto de amor, uno violado y violentado, otro positivo y teórico, uno con apego a la muerte, otro a la vida. En el prólogo al Quijote, Cervantes decía: 1. Sobre la Celestina. Libro, en mi opinión, diví si encubriera más lo humá. Es el verso corto de la época, cortado. Y 2. Sobre los diálogos del amor.
Si tratáredes de amores, con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con león hebreo que os hincha las medidas. Según Américo Castro, y cito, Fernando de Rojas precedió a Cervantes en la aventura de trastornar el sentido de la materia literaria anterior a ellos, de servirse de ella para fines imprevisibles, como un pretexto más bien que como un texto. Hasta aquí Américo Castro. Es decir, la transgresión literaria de los géneros, ya no solo el vocabulario, caracterizó las obras de los conversos, permitiéndoles transmitir un mensaje entre líneas reconocible entre ellos. Cuando la transgresión fue descubierta, la censura inquisitorial catalogó de prohibidos dichos libros. Baste recordar la famosa quema de libros en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote, donde Cervantes ironiza sobre dicho procedimiento. Cervantes, al igual que Fernando de Rojas, rompe con la tradición europea basada en Grecia y Roma para sumergirse en la realidad del momento que vive. Es por eso el nacimiento de una literatura original y moderna que da la espalda al mundo clásico tradicional. De este modo, la perspectiva criptojudía se manifiesta en toda su amplitud. Al perder de vista los absolutos, lo que se instaura es la relatividad. Resulta sumamente paradójico que haber hallado una técnica de encubrimiento diera como resultado una literatura pionera de carácter moderno. Es el nacimiento, propiamente dicho, de la novela. La Celestina con sus múltiples técnicas literarias y el Quijote con la ironía y las alusiones veladas al mundo en derredor. Es decir, están rompiendo con todas las reglas clásicas aristotélicas y específicas de cada uno de los géneros y los están revolucionando. Por eso son el origen de la novela moderna. Por si fuera poco, Fernando de Rojas, para protegerse, usó un acróstico en el prólogo, de tal modo que no puso su nombre claramente, sino que en el poema cada letra inicial del verso debe ser leída de manera vertical. O sea, la primera, el verso seguía y tenía sentido, pero leído verticalmente decía lo siguiente, y lo cito: Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Y eso durante siglos nadie se dio cuenta y pensaban que no había autor para la Celestina, y lo estaba diciendo claramente, pero era el criptolenguaje. La Celestina fue mantenida en el índice inquisitorial desde 1792 hasta el siglo XX. Entre las frases que pueden citarse acerca de las transgresiones de Fernando de Rojas está la de Calixto, quien al ser interrogado por Sempronio acerca de si es cristiano, responde, y cito, yo, Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo. Mayor herejía no podría haber. La novela picaresca. A partir del Lazarillo de Tormes, la novela picaresca va a entrar en el tema del criptolenguaje. Para empezar, el asunto de la autoría ha ocupado a gran número de investigadores y sigue sin resolverse, es decir, sin resolverse. En esta obra es notoria la influencia del erasmismo en varios pasajes, pero especialmente en el que se refiere a la venta de bulas papales. Del vendedor de bulas, Lazarillo dice: un buldero, el más desenvuelto y desenvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás vi, ni espero, ni pienso que nadie vio. Hasta aquí la cita.
La influencia del pensamiento de Erasmo de Róterdam y su elogio de la locura fue bienvenida por los criptojudíos. Es más, muchos judíos prefirieron convertirse al protestantismo, aunque si vivían en países católicos, de nuevo eran perseguidos. En cuanto al tema de la locura, es propio del Renacimiento y la inestabilidad social, reflejado igualmente en la pintura, como es el caso del Bosco y de Bruegel con sus cuadros apocalípticos. En cuanto a la literatura, Don Quijote y Hamlet son claros ejemplos. El Lazarillo de Tormes pone en primer lugar la crítica a la sociedad por medio de un personaje que guía a un ciego burlándose de todo. Fue tanto su simbolismo que la palabra Lazarillo, con L minúscula, pasó a significar guía de ciego. Y claro, el otro simbolismo se refiere a la sociedad que no ve sus errores y limitaciones. El criptolenguaje avanza y las palabras crecen en su significado. La siguiente novela picaresca, Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, empieza por la descripción de los padres, como lo van a hacer todas las novelas picarescas, en clara alusión a los estatutos de limpieza de sangre exigidos para cualquier actividad de orden público, entrar en la universidad, viajar al nuevo continente, pidiendo los nombres de 4 generaciones de antepasados. Requisito que tuvo que cumplir el propio Mateo Alemán, pero que eludió poner su apellido materno para no ser reconocido como cristiano nuevo cuando quiso emigrar a la Nueva España. Una vez en la Nueva España, se pierde su rastro. Solo quedó constancia del contrato de alquiler de una casa en Chalco que firmó. En cambio, Miguel de Cervantes, que también quiso ir a la Nueva España, no lo logró. Pues era hijo de médico y los médicos en España todos eran judíos. Entonces, así fueran cristianos ya nuevos. Entonces, pues ya por ese hecho no pasaba el de limpieza de sangre. Entre otros ejemplos podemos citar la Pícara Justina, en una de cuyas páginas dice, también burla de la limpieza de sangre, y cito, de los otros abuelos, de parte de padre, no sé otra cosa más que era un poco más allá del monte Tabor, y uno se llamaba Taborda. Los parientes de parte de madre son cristianos más conocidos, que no hay niño que no se acuerde de cuando se quedaron en España, por amor que tomaron a la tierra y las muestras que dieron de cristianos, y con qué gracia respondían al cura a cuanto les preguntaba. En otra novela picaresca, La hija de Celestina, encontramos la siguiente frase. Caminó a la calle de los cristianos modernos, en cuyas casas es más nueva la fe que los vestidos, aunque los hacen cada día para vestir con ellos a los que los pagan tanto más de lo que valen, que si lo consideran, más los desnudan que los visten. De nuevo, por el traje reconocer. Don Quijote de la Mancha. El desarrollo del criptolenguaje cobra importante papel en la obra de Miguel de Cervantes. La creación de su personaje Máximo deambula en un medio que se fía de las apariencias y no alcanza nunca las esencias. Lo que denuncia Don Quijote es la imposibilidad de conocer la realidad, no la suya, sino la de los demás. No saber a quién se enfrenta y desconocer absolutamente al prójimo, al otro. De ahí que no sea Don Quijote el enajenado, sino los demás, inmersos en la negación del ser. O sea, darle la vuelta, pero uno lo lee y lo piensa en reversa. Si cada español podía ser sospechoso de un cristianismo adquirido de manera forzada, el desequilibrio fue la regla de oro. El absurdo se instaló.
Las invenciones se sucedieron, mas Cervantes muy bien sabía todos esos peligros. Contra ellos salió a luchar Don Quijote. Don Quijote, manchado que no manchego, aquí hay otro juego de palabras, sin nombre exacto, esto es muy importante porque es quijada, es quesada, es quejada, que es el cambio del nombre a los conversos. Entonces, Don Quijote, sin nombre exacto, para quien los viernes en la noche, comienzo del prohibido Shabbat judío, es duelos y quebrantos. Duelos y quebrantos es una comida, pero entonces aquí está el criptolenguaje clarísimo, ¿no? No puede celebrar Shabbat, entonces es duelos y quebrantos. Prudente al topar con la iglesia, que prefiere vivir por la virtud que por la limpieza de sangre, que pide perdón al hablar de una manada de puercos. Es el encargado de mantener una herencia dudosa y de transmitir un lenguaje cifrado. ¿Sí? ¿Por qué habría que pedir perdón? ¿No? En 1492 vivirá por muchos siglos. El tiempo se detuvo y de ser España una nación amplia de 3 culturas, 3 religiones, 3 lenguas, progresista, escogió el reduccionismo. La obsesión entre ortodoxia y heterodoxia, leyes y minutas, lo dicho y lo sobreentendido, incluye toda situación y todo lenguaje. Don Quijote vuelve por eso los ojos hacia un pasado, no como creemos caballeresco, sino tolerante hasta cierta medida. Elegir al caballero justiciero es señalar el equivocado rumbo del momento en que se vive. No se trata de revivir el pasado por afán nostálgico, ni de una burla de las novelas de caballería, sino de una irónica crítica del callejón sin salida que los contemporáneos construyeron en su entorno. Hay un muro erigido contra el que se topa Don Quijote, que solo él ve, mas su profecía nadie la escucha. En cuestión de tolerancia religiosa, Cervantes se atreve a afirmar, sobre todo en sus novelas ejemplares, que otros países son mejores que España, como Italia, Francia e Inglaterra. Bajo la influencia erasmista, propia de los cristianos nuevos, señala la corrupción, ignorancia y dogmatismo de los clérigos. Que la censura no haya ejercido su mano firme podría deberse a que los señalamientos no cayeran en el terreno teológico. Más que aspectos teológicos, mencionaré algunas referencias a la Inquisición como ejemplo de su procedimiento dirigido a causar el mayor de los temores entre la población y de qué manera lo ironiza Don Quijote. Desde luego que la primera y más directa alusión es la de la quema de libros, como muestra de la intransigencia y del mínimo paso entre quema de objetos y quema de personas. Para Reyes Mate, los errores metafísicos pueden acabar en catástrofes físicas. Tal fue el caso de la persecución y muerte de los judíos, o más bien de los cristianos nuevos, por los católicos de la Contrarreforma española. La quema de libros se convierte en un tema recurrente en las conversaciones y Don Quijote se confirma como mejor lector que teólogo. Y dice: en verdad, hermano, que sé más de libros de caballerías que de las súmulas de Villalpando. Se pasa revista a dichos libros y unos se salvan y otros no. Como acto similar, pasando a la Nueva España, en 1562, Fray Diego de Landa Calderón había ordenado la quema de códices mayas en la ciudad de Maní, Yucatán, de los cuales solo sobrevivieron 4, destruyendo así gran parte del legado maya. Otras alusiones al tribunal
de la Inquisición aparecen en la segunda parte del Quijote y envuelven un vocabulario de típica referencia a su poder aterrorizador, la manera de proceder y los elementos fácilmente reconocibles. Y cito una escena en la cual aterrorizan a Sancho por amenazas de la Inquisición. Esto es muy interesante porque los campesinos tenían fama de ser cristianos viejos y Sancho es un campesino y siempre dice que tiene 4 dedos de enjundia en sus antepasados, o sea, de carne de cerdo. Y aquí la tremenda burla de Cervantes es que también los cristianos nuevos pueden ser de origen converso. Dice así: salió en eso de través un ministro, y llegándose a Sancho, le echó una ropa de bocací negro encima, toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza, le puso en la cabeza una coroza, al modo de las que sacan los penitenciados por el Santo Oficio. Y díjole al oído no descosiese los labios, porque le echarían una mordaza o le quitarían la vida. Mirábase Sancho de arriba abajo, veíase ardiendo en llamas. Bueno, si bien se trata de una broma contra Sancho, la crueldad entre burlesca y verídica es patente. Ante la insoportable época que le toca vivir, Cervantes recurre al humor y la ironía como tabla de salvación. Época tan peligrosa en la que no usar la palabra adecuada podía ser objeto de prisión y juicio. Se ejemplifica en la parte en que Don Quijote es, comillas, descomulgado por el bachiller Alfonso López, donde se nota, según las distintas ediciones del libro, una corrección intercalada para evitar problemas con la censura. Don Quijote se defiende de haber puesto las manos en cosa o persona sagrada, aduciendo que no fueron estas, sino el lanzón, lo que atacó a los clérigos y que él es un fiel católico. O sea, siempre la ironía lo salva, ¿no? No fue mi mano, fue el lanzón. Regresando al comienzo del Quijote, escoger como lugar de partida a la Mancha remite un juego de palabras que puede referirse al origen manchado de los criptojudíos. Los duelos y quebrantos, ya ha sido mencionado, pero podemos agregar la insinuada alusión a la lengua hebrea durante la estancia del autor en el Alcaná de Toledo, donde encuentra el manuscrito de Quijote. Sí, porque si recuerdan, dice Cervantes que él no lo escribió, que él encontró un manuscrito. Toledo era considerada ciudad de judíos, y más aún el barrio del Alcaná, donde se asentaban los mercaderes. Y dice así: estando yo, aquí toma la palabra, además ese juego entre narrador y escritor que hace Cervantes. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos. Tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante. Pongan atención a esta oración. Pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. Elude la palabra hebreo, pero se sobreentiende, ¿no? Cervantes y los portugueses. Nuevos datos aportados para relacionar a Cervantes con sus orígenes judíos. Se me está yendo la voz. Es la relación que mantuvo con los portugueses. ¿Quiénes eran los portugueses? Aquellos judíos salidos de España a Portugal, huyendo de la Inquisición, que muchos años después regresaron encubiertamente a España, no sé si me oyen, y se hacían pasar por portugueses. Si quieres acércate el micrófono
podemos poner aquí en la lista. Sí, pero yo no puedo detenerlo y hablar, no creo. ¿Me oyen así? Sí. ¿Un poco? Sí. ¿No hay algo que sostenga esto? No. Pronto los portugueses se relacionaron con los cristianos nuevos y entablaron negocios, lazos matrimoniales y hasta de espionaje. Según el estudio de Juan Ignacio Pulido Serrano, ¿está aquí en el público? ¿No? Bueno, le van a oír después. Bueno, según su estudio, Cervantes, siempre en dificultades económicas, se acerca a los portugueses en busca de trabajo. Pero como la buena suerte no era algo que acompañara a nuestro autor, da la casualidad que frente a su casa un caballero, Gaspar de Ezpeleta, muere en una reyerta, por lo que Cervantes, sus hermanas, sobrina e hija, que vivían en la misma casa, son llamados a declarar. En las actas del proceso aparece también otro personaje, Simón Méndez, gran negociante portugués, dedicado a rentas aduaneras y fianzas, y probable amante de la hija de Cervantes. Se descubre que nuestro autor trabajaba para él, por lo que los últimos años de su vida, entre 1600 y 1615, fueron bastante complicados. Pronto los portugueses empezaron a ascender en la sociedad española y hasta formaron parte de los círculos de los reyes Felipe III y Felipe IV. Eso dio lugar a que las leyes contra los conversos, especialmente las de limpieza de sangre, empezaran a modificarse y suavizarse, aunque con altibajos. Incluso otro portugués, Jerónimo Castaño, fue uno de los que negoció con los ministros de Felipe III el perdón general para todos los portugueses con delitos de herejía, según Serrano Pulido. Este se logró en 1604 y se publicó en 1605, lo que dio lugar a la suspensión de inmediato de los autos de fe inminentes. En palabras de Pulido Serrano, fueron circunstancias que rodearon a Cervantes durante los años del reinado de Felipe III, de los que todavía nos falta mucho por saber, pero que en alguna medida debieron estar determinados por círculos sociales que formaron los hombres de negocio portugueses, cita de Serrano. Aquí me permito intercalar una anécdota personal. Una vez que fui a impartir una conferencia en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, me llevaron a ver un barrio donde estaban las casas de los llamados portugueses, sin que pudieran explicarme por qué eran llamados así. Precisamente, durante la época colonial, los Altos de Jalisco era un lugar al que llegaban a refugiarse los portugueses huyendo de la Inquisición. Siguiendo con las obras de Cervantes y sus múltiples reflejos ambivalentes de muy diversas maneras, volvemos a citar a Américo Castro por sus investigaciones al respecto sobre Cervantes. De Cervantes es imprescindible recordar los entremeses, el retablo de las maravillas, los alcaldes de Daganzo y otras obras. Por último, una manera de reflejar Cervantes la influencia del mundo bíblico hebraico es la cantidad de citas o reescrituras de pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, que concurren en su obra. Al respecto, consultar la exhaustiva investigación de Ruth Fine, Reescrituras bíblicas cervantinas, es más que suficiente. La añoranza de Sefarad, el episodio de Ricote. El capítulo 54 de la primera parte del Quijote es el capítulo clave para entender las referencias cifradas de los sefardíes expulsados en 1492. Sancho se encuentra con un vecino por nombre Ricote, ya el nombre es alusivo, al que al principio no reconoce.
que resulta ser uno de dichos expulsados. Sin embargo, Cervantes, astutamente, lo presenta como morisco, ya que el término de judío era inaceptable. Entonces, muchas obras en la época cambian el adjetivo, el gentilicio, ya no es judío, es morisco, es moro, porque aunque tenían también otra religión, pero no se veían tan negativamente. Es pues el texto más bello que pueda decirse del amor a la patria y que recuerda el nostálgico cancionero sefardí de la pérdida de España. Entonces dice así este episodio del aparente morisco. Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos, lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África, donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados. Allí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido. Y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá sus mujeres y sus hijos desamparados. Tanto es el amor que la tienen. Y ahora conozco y experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. Bueno, ahora les hablo de otro caso muy especial, de Juan Luis Vives, que su obra no está tan relacionada con el criptolenguaje, pero sí con el uso de la memoria como recurso de los sefardíes que salieron de España a consecuencia de la partición de la sociedad en las categorías ya mencionadas. Su caso fue sumamente doloroso, con la persecución de la familia por la Inquisición, cuando se descubrió la existencia de una sinagoga clandestina en casa de una tía abuela de Vives. El padre fue condenado a la hoguera por la Inquisición y la madre, atención a esto, que ya había muerto, fue desenterrada y sus huesos quemados. Se le hizo un juicio a los huesos y los huesos fueron quemados. Vives pudo huir y vivió en distintos países europeos. Fue catedrático en la Universidad de Oxford y de Lovaina y todavía se encuentra la celda, bueno, se llama la celda, la oficina, diríamos hoy modernamente, en Oxford, donde tiene una plaquita que dice que ahí estuvo Luis Vives, Juan Luis Vives. Y en Lovaina también. Nunca más regresó a España y murió en Bélgica. Sus obras fueron famosas, como el Tratado del Alma, considerado el primer libro de psicología moderna. Fue también el primer escritor sistemático dentro del campo de la antropología y de la sociología, y renovador de los conceptos pedagógicos, anti-escolástico, defensor de la paz y profundo observador del alma humana. Lo interesante, todos estos libros no los podría haber escrito en España. Entonces, a veces la expulsión o la salida fue algo benéfico porque le permitió todo esto que acabo de mencionar. Criptolenguaje. Muchas de las palabras hasta ahora mencionadas derivaron en un doble significado o encriptado. Sin embargo, la lista puede seguir ampliándose con unos cuantos ejemplos más que pasaron al habla común. El verbo esperar fue una de ellas. Para el judaísmo, el Mesías llegará al fin de los tiempos, mientras que para los cristianos ha llegado y se representa por la figura de Jesucristo. De ahí se creó el gerundio convertido en sustantivo como sinónimo de judío, los esperandos.
Y para este tema hago referencia a mi novela Los Esperandos, piratas judeo-portugueses y yo. Es decir, un gerundio que se convirtió en esperandos, porque así se llamaban los judíos, esperando al Mesías. El verbo, junto a esperar, la palabra nuevo se tenía mucho cuidado en usarla, pues de inmediato se pensaba en los cristianos nuevos y en los criptojudíos. Lo mismo la palabra estrenar. De ahí que aún siga vigente en México pedir el remojo cuando alguien estrena ropa nueva, por ejemplo. Remojo que a su vez sugiere el agua bautismal y cuyo doble sentido lo más seguro es que hoy se ha perdido. Junto a las palabras tenemos refranes, y cito algunos. En 3 casos corre el agua en balde: la del río al mar, el agua en el vino y el agua en el bautizo de un judío. Y sobre la enseñanza, el conocimiento, ni judío necio, ni liebre perezosa. Y existen romances en que se combina lo cristiano y lo judío. Soldadito, soldadito, de la guerra viene usted. Sí, señora, de allí vengo. ¿Qué se le ofrece a usted? ¿Si ha visto usted a mi marido por la guerra alguna vez? No, señora, no lo he visto, ni sé de qué señas es. Mi marido es alto rubio, gentilhombre y muy cortés, y en el puño de la espada lleva señas de Israel. Entonces, está mezclando los dos. Y de la tradición mexicana, pues todos ustedes saben, tenemos el caso de la famosa canción de cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Otra manera de disimular el origen de los criptojudíos era la de traducir el apellido y que así sonara cristiano. De nuevo recurro a mi propio origen por línea materna, cuyo apellido pasó de Shamash a Sacristán. Suena muy cristiano. Desiertos intactos. Por último, menciono la novela Desiertos intactos de Severino Salazar, publicada en 1990 sobre el criptojudaísmo y en especial sobre la vida del ermitaño Gregorio López, con intercalamientos de nuestra época. Desiertos intactos es un libro de peculiares características en torno a memoria, profecía, apocalipsis. Relacionado con la mística en general y con el criptojudaísmo en particular, abarca un sinfín de posibles interpretaciones y de lecturas a fondo. La indagación de Severino Salazar se basa en estas características y las entreteje en su obra. Podríamos afirmar que utiliza el método de los indicios por medio de palabras alusivas que van delimitando el correr de las páginas. La suya es una escritura en clave que confirma la teoría de la recepción al esperar del lector una colaboración complementaria. Así como las literaturas cervantina y la picaresca planteaban sus raíces criptojudías, en Desiertos intactos el procedimiento escritorial sigue esas mismas huellas, pero ya en nuestra época cuando no hay censura. Eso es lo interesante. Por lo tanto, para el iniciado es un deleite la participación. La acción sucede en Zacatecas, lugar de acogida de los criptojudíos, en donde se desarrolla la vida de Gregorio López, personaje histórico, misterioso y controvertido. Conclusión. Para terminar, cito un poema sefardí anónimo, escrito fuera de España, en el que el lenguaje es claro y preciso y se manifiesta su amor, pues no le teme a la censura ni a la Inquisición. La diferencia entre los criptojudíos, el uso del lenguaje, y los sefardíes que conservaron hasta nuestra época la lengua. Dice así: a ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias el avantalle. Con ti nos rogamos al Dios de la altura, padrón del universo y de la natura.
Si mi pueblo santo, él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Gracias. Gracias. Doctora, a ver si puedo plantear bien. No sé si sea pregunta o comentario. Dice usted cristianos viejos, cristianos nuevos, criptojudíos. Con la Inquisición son expulsados los judíos durante la conquista en México. Vivir es un peligro. Y mi comentario o pregunta es, cuando usted dice el criptolenguaje avanza, ¿qué significado tiene este término, este concepto de la literatura picaresca en tiempos del siglo XVII? Como lo menciona usted con Cervantes, para llegar a la pregunta concreta, si los presenciales de la conquista ya hablaban o eran promotores de el criptolenguaje, como pienso yo que pudo haber sido Bernal Díaz del Castillo, que escribió, creo que 60 u 80 años después de la conquista, y que en una línea yo escogí el sustento de mi libro cuando le pide Hernán Cortés a Bernal Díaz del Castillo que mienta para halagar al rey de España. Gracias. Bueno, Bernal Díaz del Castillo era cristiano viejo. De Hernán Cortés hay muchas dudas porque provenía de Extremadura, de una región donde, según iban persiguiendo a los judíos, se empezaban a trasladar, porque Extremadura es la frontera extrema entre España y Portugal, y podían pasar a Portugal, porque la Inquisición se introdujo después en Portugal por instancia de los reyes españoles, pero hubo una época que no había, entonces la salida era Portugal, y por eso toda la historia de los portugueses. Entonces, indudablemente, eso es una característica del lenguaje en general. El lenguaje, así como puede decir la verdad, puede decir la mentira. Es por eso lo que yo decía, representa la esencia humana, igual que uno puede decir la verdad o la mentira según convenga. Es el instrumento que tenemos para dirigir nuestra vida, salvarla, protegerla y poder salir adelante. Entonces, desde luego que según, por ejemplo, los cronistas o los misioneros también de la llegada a la Nueva España, que escribían sus libros, podían tener una versión más favorable para el mundo indígena, por ejemplo, y encontraban paralelismos entre las religiones prehispánicas y la que se impone a la fuerza. Recuerden que después de todo son cristianos nuevos todos los mexicanos, porque indudablemente no era su religión original. Entonces aquí se empieza a crear una situación paralela, pero en el caso del mundo indígena, ya no tanto de los judíos, pero eso se refuerza porque muchos de los que lograban llegar a América, como el caso que yo les mencioné de Mateo Alemán o de Gregorio López, por ejemplo, y muchos otros que hay, pensaban que aquí, que todavía no se había establecido la Inquisición, podrían escapar a la persecución y empezar a judaizar. Y entonces muchos de ellos, está el caso de Venta Prieta. En Venta Prieta, las familias judías conversas
empezaron a judaizar. Y claro, las personas del mundo indígena original con las que se relacionaban, ya fueran para los servicios, para aprender la lengua, etcétera, los empezaron a convertir al judaísmo, en lugar de... Y a lo mejor ellos ya habían sido convertidos a la fuerza, porque era reunir en los atrios de la iglesia, ¿no?, echar agua bendita y ya estabas convertido al catolicismo. Entonces, pues doble herejía del mundo prehispánico al mundo católico y al mundo judío. Entonces era todo un... Ahora voy a usar una palabra en yiddish, mishmash. Entonces, es por eso tan fascinante el estudio del criptojudaísmo en México, y que se extendió hacia Guatemala y se extendió por el norte en Estados Unidos, Texas, Arizona, todos esos estados incluso tienen sociedades de recuperación del criptojudaísmo y de volver a convertirse al judaísmo. Entonces tenemos esa situación tan complicada y tan llena de posibilidades y de novelas, como le mencioné, esta moderna, etcétera.